¿Qué onda, raza? Aquí su compa. Seguimos con este resumen machín y hoy nos aventamos el tomo número 10. Ya se la saben, si quieren que los videos salgan volando, dejen su buen like, suscríbanse y aquense con los comentarios. Entre más ruido hagan, más rápido me muevo para traerles contenido perrón. Sí, ya sé que me tardé un chorro esta vez, pero ya andamos de regreso. Échenle, vámonos con lo bueno. Mientras Makoto y Ibiki seguían dándole a la lengua en la sala, el ambiente se puso bien a gusto. La neta es que la senpai se le arrimó un buen poco y Makoto hasta sintió el olorcito de su pelo, lo que hizo que se relajara más de la cuenta. Saltaban de un tema a otro, Japón, los baldíos, Sige. Ibiki andaba bien entrada contando historias de su equipo y tirándoles carro a sus compás. Decía que su caballero promete mucho pero todavía está verde, que respeta un buen a la pequeña sacerdotisa por lo aguantadora que es, y que le da mucha risa ver al mago casado, que hasta en otro mundo sigue bien mandilón bajo el tacón de su vieja. Para que me entiendan, resultó que Ibiki anda metida hasta la cocina en la política de línea. Como se supo después, en el reino ya andan con todas las ideas de la democracia y la senpai está participando macizo en los planes de reforma para bajarle los humos a los nobles. Makoto se quedó de a 6 al ver cómo creció ella y el peso político que se carga. Pero cuando salió el tema del segundo héroe del imperio y su maña para encantar a la gente, la cara de Ibiki cambió de volada, en sus ojos se vio una mezcla rara de sorpresa y de que ya le sabía algo, pero en corto cambió de tema. Makoto apenas le iba a preguntar cómo conoció a Beren cuando, de sopetón, la puerta de la sala se abrió de un ranazo. En la entrada estaba Mio con una charola en las manos y, atrás de ella, asomaba la cara de Tomoe con una sonrisa de oreja a oreja. La neta es que Mio se veía de miedo, tenía los ojos vidriosos de pura muña. Resulta que Tomoe le echó más leña al fuego diciéndole que estaban esperando a que los hombros de Makoto y Ibiki chocaran, y ahí fue donde a Mio se le acabó la paciencia. Makoto apenas cayó en cuenta de que, con la plática, él y la senpai estaban sentados pegaditos. La cosa se puso color de hormiga. Mio, sin esconder que tenía unas ganas locas de despachársela, le ofreció a Ibiki que escogiera cuál brazo quería que le arrancara, el izquierdo o el derecho. Para que me entiendan, Makoto tuvo que ponerse en medio de las dos, activando su escudo de magia invisible para proteger a la senpai. Como resultó ser, Ibiki y Mio ya se conocían desde Sige, y de hecho Ibiki fue la que le pasó tips a Mio con las recetas de comida japonesa. Pero ahorita a Mio le valía un comino. Ella solo veía en la senpai a una vieja lagartona que le estaba coqueteando a su patrón. Al final, después de mucho rogarle y que Tomoe metiera su cuchara, Mio se calmó un poco y se llevó a Makoto a Azora, diciendo que tenían cosas importantes que hacer. Tomoe se apuntó para acompañar a Ibiki de regreso a la academia, pero la neta es que ya traía su plan mañoso. Resulta que mientras iban caminando por la ciudad, Tomoe le andaba leyendo los recuerdos a la senpai sin que se diera cuenta. Para que me entiendan, Tomoe se fue para atrás al ver cuánta sopa soltó Makoto. Le contó casi todo sobre los baldíos, Sige y Hrothgar, y solo se guardó lo de Azora y quién es Siki en realidad. En el camino, Tomoe decidió sacar el tema de Langenhogsves, el estudiante ese que se volvió mutante. Resultó que para Ibiki él no era un monstruo, sino un chavo muy noble que creía ciegamente en sus ideales. Cuando Tomoe le soltó que Ilungan perdió el juicio y se volvió una bestia por su propia culpa, Ibiki no se la tragó. Ella sentía en las tripas que ahí hubo mano negra y, como se supo después, su intuición no le fallaba ni tantito. Pero lo más cañón que descubrió Tomoe fue que Ibiki, igual que Makoto, aprendió a usar la espada con el mismo maestro allá en Japón. Para que me entiendan, Tomoe no iba a dejar pasar la oportunidad de ver esa técnica en vivo. Casi obligó a Ibiki a aceptar un duelo de práctica, prometiéndole que le iba a tener listas las mejores katanas. Aunque Ibiki ya quería irse con sus amigos, el empuje de Tomoe fue demasiado. Ahora les esperaba un duelo que iba a demostrar qué tan diferente es el nivel de un héroe comparado con las mañas del mismísimo Makoto. La Unión de Lorel recibió a Ibiki con los brazos abiertos, pero tras las reverencias tan educadas de Sairitsu se escondía un cálculo bien frío. Mientras la pequeña sacerdotisa Chiya andaba toda feliz por regresar a casa, Sairitsu no podía sacarse de la cabeza a Raido.
La neta es que le daba miedo lo fácil que ese jefe de la compañía Kusunoha logró que los caballeros dragón se quedaran más tiempo en Hrothgar. Para que me entiendan, Sairitsu sentía que Raidou es una fuerza con la que no se puede negociar al tú por tú. Sus peticiones parecen más bien órdenes. Decidió que Chilla tiene que echarle bien el ojo en el próximo encuentro, porque su instinto le decía que tras esa facha de simple comerciante se esconde algo bien peligroso. Y mientras tanto, allá en Azora, Makoto se hundió en una pesadilla de las más gachas. Resulta que su conciencia se partió en dos. Era al mismo tiempo el espectador y el protagonista de una escena de terror en pleno campo de batalla. Enfrente de él estaba de rodillas el caballero negro, ya en las últimas y con un boquete enorme en la panza. La neta es que debajo del casco estaba la cara toda deforme de Longenhope Face, quien según ya debería estar más que muerto. Makoto, en el sueño, se portaba de una forma que daba miedo, bien calmado y hasta cínico. Para que me entiendan, ni siquiera usó su escudo mágico. Paró el espadón de Ilungan con las puras manos. Lo más pasado de lanza de ese sueño fue la manera en que Makoto decidió terminar el show. Como se supo después, empezó a platicarle al enemigo, como si nada, sobre cómo funciona un microondas. Makoto explicaba eso de la vibración de las moléculas como si estuviera dando clase, mientras alrededor de Ilungan se cerraba una barrera invisible. La verdad es que era una ejecución bien perversa. El caballero simplemente se infló y tronó como un globo, sin dejar ni un pedazo de carne. Cuando Ibiki y Chilla llegaron al lugar donde quedó Ilungan, se le quedaron viendo a Makoto con un odio tan perro que él, en el sueño, nomás soltó una sonrisa bien fría. Para que me entiendan, su yo del futuro en el sueño soltó que la siguiente en la lista era la mismísima diosa. Makoto despertó empapado en sudor frío en su cuarto de Azora, casi sin poder respirar del puro susto. La neta es que nomás fue un sueño, pero estuvo tan real y con tanto detalle que Makoto tardó un buen en reaccionar. Para calmar sus pensamientos que andaban a mil y quitarse la sal de esa pesadilla, decidió que mejor ni le buscaba al sueño y se fue al campo de tiro. Como resultó ser, solo el silbido de sus flechas antes del amanecer podía regresarle la paz después de verse a sí mismo vuelto un loco. Sentía un peso bien clarito en las manos. Estaba parado en el gremio de aventureros de Hrothgar checando un huevo del tamaño de un balón de rugby. La neta es que no era cualquier cosa, sino un tesoro de los más raros, un embrión de dragón superior. Fals, o sea el dragón ilusorio Ruth, estaba sentado enfrente con una cara de que no rompe un plato. Para que me entiendan, Ruth es un personaje bien especial, el mero fundador del gremio, un pervertido bisexual y maestro en eso de hacerse el niño inocente. Como resultó ser, me encargó llevarles estos huevos a otros dragones superiores repartidos por el mundo, porque muchos de ellos andan ahorita en modo siesta adentro del cascarón. La verdad Ruth me prometió una recompensa bien generosa, incluyendo paro con los asuntos de Caleneon e información de la buena que solo él se sabe. Acepté el trato, más porque de todos modos ya pensaba lanzarme al imperio de Gritonia y al reino de Limia. Antes de irme, Ruth me pasó el dato de que el héroe del imperio, Tomoki, está obsesionado con Tomoe. Además, mencionó a unas tales valquirias, que son unas morras fanáticas bien leales al héroe. Pero, como se supo después, Ruth ni se preocupaba por mí, diciendo con mucha saña que si no caí con sus propios encantos, la seducción barata del imperio de plano no me va a hacer ni cosquillas. El viaje empezó con un susto por el clima. Gritonia resultó ser pura nieve y hielo eterno. Para que me entiendan, la diferencia con el reino de Limia, que es todo verde, era una cosa bárbara, aunque en el mapa están a la misma altura. Tomoe y Siki, que venían conmigo, se tomaron el frío con calma, pero yo la neta sí andaba pensando en mejor pelarme a mi recámara bien a gusto en Azora. Como resultó ser camino a la ciudad de Baven, mis seguidores piensan que yo no puedo quedarme atorado en ningún lado como la gente normal, porque puedo aguantar días sin comer y en cualquier momento me teletransporto a mi casa. Pero en el camino salieron detalles interesantes. La neta es que Tomoe mandó a Lime a Lorel para que le echara un ojo a Ibiki. Para que me entiendan, Tomoe le tiene un miedo real a lo curiosa que es la senpai y hasta le soltó una advertencia oficial de que la curiosidad mató al gato. A Makoto esto le dio un poco de agite, porque no quería andar cuidándose las espaldas de alguien de su antigua escuela. Como resultó ser,
Sentía una vibra medio rara al hablar con Ibiki, pero prefirió no darle vueltas al asunto hasta que fuera tiempo. Ahorita lo que seguía era el imperio de Gritonia y el encuentro con la princesa Lily que, según Ruth, aunque no me va a tragar vivo de entrada, se trae algo entre manos. Makoto llegó a la capital del imperio junto con Tomoe y Shiki usando el sistema de teletransporte, y desde el primer segundo se le rompió todo el esquema que traía. Él esperaba ver algo así como una ciudad mágica llena de nieve, tal vez con una arquitectura medio locochona, pero lo que se topó fue una capital enorme, bien estricta y con una vibra totalmente militar. La ciudad está armada por círculos, varias murallas externas que dividen a la gente según su nivel social, y justo en el mero centro, el castillo imperial que se ve desde cualquier lado. Desde las alturas se nota que la ciudad sí está en una zona bien fría, pero adentro casi ni hay nieve. Las calles están limpiezas y la vida sigue como si nada, como si el clima estuviera domado a la fuerza. Makoto de volada captó que ahí usan magia para controlar el ambiente, lo que le dio la espinita de que el imperio está mucho más avanzado y organizado de lo que uno pensaría. Los dejaron un rato en un mirador para que checaran la capital y luego los escoltaron hacia el castillo. En el camino, los guardias les dieron a entender que su visita iba a ser cortita y que ya tenían todo el itinerario bien armado. Pero adentro del castillo la cosa cambió. A Makoto lo separaron de Tomoe y Shiki, saliendo con el cuento de que era el protocolo normal para visitas de alto nivel, y lo dejaron solo en una sala de espera. El cuarto estaba de lujo, muebles caros, té, un sillón bien cómodo, pero nada de eso lo relajaba. Al contrario, Makoto sentía que le estaban echando el ojo. Notaba que había gente tras las paredes y guardias por todos lados, adentro y afuera. Había demasiada gente para hacer una recepción normal, y eso puso el ambiente tenso. Aún así, él no hizo ningún gesto de nervios y se quedó esperando, analizando la jugada. Para él estaba más claro que el agua que esto no era una reunión cualquiera. Ahí todo estaba controlado y fríamente calculado. Después de un rato se abrió la puerta y entraron varias personas. Entre ellas estaba la princesa Lily, a la que Makoto ya ubicaba por lo que pasó en Hrothgar. Ella empezó a hablar bien suavecito, dándole las gracias por la ayuda de antes y diciendo que su visita era un evento muy importante para el imperio. Sus palabras sonaban a pura diplomacia, pero se le notaba el hambre de saber quién era él en realidad y si le servía como socio. Junto a ella estaba el héroe del imperio, Tomoki Iwaashi. Y en cuanto ese cuate apareció, el ambiente se pudrió. Tomoki se le quedó viendo a Makoto fijamente y soltó de una que él también era de Japón. Es más, soltó el chisme de que el nombre de Raidou era puro cuento y que el que tenía enfrente no era un simple mercader, sino un invocado igualito que él. Eso mandó a volar toda la cortesía de la plática. Tomoki se portó bien pesado, muy alzado y hasta agresivo para hablar. Se saltó toda la educación, ignoró las jerarquías y hablaba como si los demás no valieran nada. Su actitud le metía una presión bien gacha a todos. Algunos de los presentes empezaron a actuar raro, como si estuvieran bajo el efecto de un poder que les mareaba las emociones y la forma de ver las cosas. Lily trataba de calmar las aguas y mantener la diplomacia, pero se veía que el control se le estaba yendo de las manos. El mando de la plática se estaba pasando del lado de Tomoki, y hasta los que debían estar neutrales empezaban a flaquear. Luego la plática se puso peor. Tomoki empezó a picarle la cresta a Makoto para ver cómo reaccionaba, y de repente soltó la bomba. Quería que Makoto le entregara a Tomoe. Ese comentario rompió por completo el hilo de la reunión. A Makoto por un segundo se le movió el piso, porque la plática dejó de ser algo formal para volverse un pleito directo. Ya no había lugar para ser amable. En ese momento la tensión en el cuarto llegó al tope, porque quedó claro que esa cita no era para platicar, sino el inicio de un choque de trenes entre dos personas del mismo mundo, pero con ideas y metas totalmente diferentes. Ahí quedó, plebes. Se los digo clarito, su apoyo es mi motor. Si veo que llueven los likes y los comentarios, me pongo bien fiera a chambear. En el que sigue porque sé que les gusta. Pero si no veo ruido, ni modo, pensaré que no les cuadró y me muevo a otra cosa. Así que ya se la saben, pónganse activos. Y de paso, échenle un ojo a mis videos de That Time I Got Reincarnated as a Slam,
Es un isekai que me trae loco y se los recomiendo de compás. Ahí nos vemos.